Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy tenemos una charla muy interesante con Gretel Ledo. Ella es una abogada, politóloga, socióloga y analista internacional de Argentina. Es consultada a menudo por televisiones de todo el mundo, de España, Argentina y otros países, y es además columnista en el diario Perfil, un diario muy conocido en Argentina. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la Agenda 2030, una agenda que a todos nos suena, pero que en este vídeo vamos a intentar profundizar. Gretel, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Oliver, por la invitación. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, si quieres, con el tema de la Agenda 2030, una agenda que parece ser que se está implementando en todo el mundo, al menos en España. Tenemos incluso un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Para que la gente lo entienda. Bueno, la Agenda 2030 se puede sintetizar en las 5 P. Personas, planeta, paz, prosperidad y partnership, que está vinculado a las alianzas. Es un plan muy organizado, tendiente a una especie de estadio maduro para alcanzar cierto nivel de sustentabilidad, si se quiere, y de distribución de riqueza equitativo para todas aquellas naciones que hagan parte de aquí al año 2030. Vale decir que hay una serie de reformas estructurales sustanciales que toda aquella nación que haya convalidado esta especie de propuesta que, dicho sea paso, es no vinculante, vale decir, no es obligatoria, pero es una especie de acuerdo político que hace las veces de un estadio supranacional, a partir del cual aquellas naciones que digamos, sean partícipes van a comprometerse con 17 objetivos de desarrollo sostenible, son los 17 ODS, con 169 metas, que son medibles, que tienen una especie de estructura a partir del cual se desatan programas de gobierno, políticas y perspectivas y acciones tendientes a alcanzar una serie de estándares muy altos para el 2030. Entonces, lo que va a decir Naciones Unidas es un plan de acción a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad, y también se quiere fortalecer la paz universal y acceder a la justicia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de esta agenda? Claro, porque esto, digamos que lo pintan siempre, estas agendas lo pintan con buenas palabras, ¿no? Lo maquillan todo, que si es por el medio ambiente, que si es para un futuro sostenible, pero quizá no es tan bonito, ¿no? A la hora de la verdad están implementando algo que no es tan bonito, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Exactamente, bueno, lo que estás mencionando, Oliver, es una realidad. Como estábamos diciendo, a partir de estos estándares altos que se están trazando, hay una carta que ellos están reservando. Y la carta está vinculada con las soberanías de los Estados-nación. Está vinculado con la cesión de la soberanía, ¿no? Es como si uno literalmente estuviera entregando parte de su autonomía de la voluntad, parte justamente de la independencia económica del trazado de un presupuesto, el presupuesto nacional que cada uno de los estados bueno, que nacen como una iniciativa del Ejecutivo, aquí en Argentina, por ejemplo, y después son aprobados en el Parlamento. Todo ese mecanismo de división de poderes, donde se supone que también hay un nivel alto de representatividad respecto a las demandas de la sociedad, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque se identifican problemáticas globales, va a decir la Agenda 2030, erradicar la pobreza, el tema de cómo mitigar el cambio climático, cómo hacer para reconvertir las industrias para que sean menos contaminantes, subirse a esta ola verde, cómo hacer para estar en el nuevo sistema de reconversión laboral, porque ahora se viene todo lo que es, digamos, lo que es la industria 4.0, las nuevas Sí, tecnificación, ¿no? En materia laboral. sí, esto lo estaba viendo el otro día, que en el Foro Económico Mundial lo llaman el Job Reset, o sea, el reseteo del trabajo. Y Claro, estaba bueno, diciendo Klaus Schwab, el sí. presidente, director, fundador del Foro Económico Mundial, estaba diciendo que las empresas que no se adapten a esta nueva, digamos, a esta nueva métrica de sostenibilidad, no van a tener futuro. O sea, lo dijo tal cual. Eso que está mencionando Oliver, en realidad ya lo dio el informe de Oxford, hizo un pronóstico que en los próximos 25 años el 47% de los trabajos va a desaparecer por el avance de la automatización y de la robótica. La Entonces inteligencia artificial. exactamente, ya hay un listado bien específico de cuáles son, a ver, los trabajos que ya están en vías de extinción. O sea, imagínate, con todo el avance, por ejemplo, la automatización, todo lo que es conductores de vehículos,
bueno, y Sí, todo lo no, que es la... conductores, es decir, lo que dependa de conducir un vehículo va a desaparecer, porque ya Exacto. Elon Musk dijo que este año, que al parecer va a tardar igual un poco más, habría ya full conducción autónoma en los Tesla, pero es una realidad que el año que viene, con muy tarde, ya van a conducir solo los Tesla. Y en 10 años, más o menos, yo creo que la gente no conducirá el coche prácticamente ya, que irán solos, porque ahora va muy bien la conducción autónoma por autopista y tal, pero falta, digamos, detalles, ¿no? En la ciudad, que hay más obstáculos y tal. Pero en 10 años ya estará hecho eso. Claro, esto trae peligros, porque digamos, el sistema de conducción autónoma va a poder ser controlado de alguna manera por un sitio centralizado, ¿no? Entonces es Mm. como que tú no vas a poseer ni siquiera tu propio vehículo. Se abre como un futuro distópico aquí. Exactamente, esa distopía, bueno, ya prácticamente la estamos, esta generación, yo diría que somos casi la última generación, Sí. la última generación de lo convencional, lo estamos viendo, digamos, el famoso anuncio publicitario de que pedirás algo vía internet y un dron lo llevará a tu casa, ¿no? No tendrás nada Sí, y serás tal cual, feliz. tal cual. Ni hablar de las agencias de viaje. Bueno, ya esto es una realidad hoy. Uno contrata su propio viaje a la medida. O sea, hay un montón de sitios Claro. donde uno planifica. Fíjate que, a Mm, ver, España, ¿cuál es el mayor ingreso que tiene España? Por el turismo. ¿No? sí. Es uno, por ejemplo, en cuanto a las economías, una de las economías líderes en lo que Que es por turismo. eso lo han matado este año con lo del bicho. Lo vamos a llamar bicho, la gente ya sabe lo que es, Sí, para que no exactamente. censuren, pero con el bicho han matado a España, ¿no? Evidentemente sin turismo y a otros países también, pero España especialmente. Exactamente, entonces hoy existe, por ejemplo, Booking, Airbnb, Trivago, una serie de sitios Sí, que vos te auto, digamos, gestionás tu planificación a nivel viaje, bueno, sumado a que ahora directamente ya van a existir los famosos tours virtuales. Entonces vos contratás y pareciera que con esto con la cuestión de la inteligencia artificial y de las lentes de tercera o no es una dimensión más allá de lo que uno físicamente puede vivir, estás virtualmente trasladado en otro país. O sea, esto que estamos hablando ya es turismo virtual, lo que va a haber, es lo que se viene también, ¿no? Es tremendo. bueno, aquí estamos viendo la página del Gobierno Oficial de España. Vemos aquí Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y bueno, aquí nos vienen ya con esta frase: comienza el camino hacia la transformación. Digamos que se relaciona con el gran reseteo que quieren hacer de la sociedad, eso que habla el Foro Económico Mundial también. Y aquí vamos a este apartado de objetivos, porque claro, esto vemos que dice aquí, el 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Igual que hay una página del gobierno español, también hay en otros 192 países de todo el mundo, entre los que estará Argentina, supongo también. Sí. Y esto lo quieren cumplir para el año 2030. Y aquí, bueno, te dicen que persiguen objetivos de igualdad, de proteger el planeta, que nadie se quede atrás, todo muy bonito. Y aquí vemos los 17 objetivos bastante curiosos que ahora vamos a profundizar con Gretel, que sabe bastante de esto, una experta, y que nos va a desmontar un poco lo que puede haber detrás de estas palabras bonitas, ¿no? El primero sería fin de la pobreza. No sé si quieres comentar algo sobre este. A ver, sí, cuando estamos hablando de erradicar la pobreza, está claro que subyace la idea de que sin un mundo sostenible, sin un mundo donde exista la noción de resiliencia, la noción de inclusión, se puede llegar a la capacidad para poder erradicar la pobreza. Y todo subyace en la idea de que existe una mala distribución de los ingresos, de la riqueza, ¿no? De lo que generan y aquellos que hay mayor niveles de concentración de riqueza, a partir del cual se requiere una reestructuración y una reforma para lograr sociedades, bueno, pacíficas, justas, más inclusivas, y todo bajo la idea y el paraguas de los derechos humanos. O sea, para poder hablar de derechos humanos hay que erradicar la pobreza. Ahora, hablar de erradicar la pobreza es sin duda un objetivo de máxima que a tiempos vista, desde que existe la humanidad, jamás se pudo erradicar la pobreza. O sea, se parte de la base de un presupuesto, de un estándar tan alto, tan inalcanzable para un Estado-nación, que subyace la idea justamente de la ausencia de capacidad o de expertise que tiene la política convencional en términos territoriales, el manejo de la política dentro de lo que son los límites de un Estado-nación, fracasaron. A partir de este fracaso, donde las sociedades ya dejan de confiar en la política, por eso hoy vemos la gran cantidad de levantamientos sociales, lo que está sucediendo, bueno, ya sucede
se pone en crisis la noción de política en Chile, en Colombia, en Argentina constantemente, en España, hace que los gobiernos nacionales queden atados de pies y manos y cedan esta soberanía en los organismos internacionales, en este caso Naciones Unidas, y donde se traza un estándar totalmente alto, partiendo de la base de que un Estado per se no va a poder poner fin a la pobreza. Aquí, por ejemplo, en Argentina tenemos niveles de pobreza de 0 a 16 años que van arriba del 50%. Es escandaloso el nivel de pobreza que hay y de exclusión social. Sí, en general en Latinoamérica está bastante extendida la pobreza, ¿eh? Por lo que he visto. Exactamente, exactamente. Está nada que ver incluso con los niveles que hay en España, aún siendo que el presidente del gobierno de España recalcó que se estaba preocupando bastante por los niveles de pobreza a nivel niños y jóvenes, por lo menos en España actualmente. Más allá de eso, en Hispanoamérica es acuciante, bueno, es un flagelo, obviamente, contra aquellos sectores más vulnerables, pero hablar de erradicar la pobreza es una falacia per se. Entonces, realmente se establece un estándar demasiado alto a partir del cual existen estas famosas alianzas, que es el objetivo más importante, que es el 17, que está vinculado con las alianzas, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra para que los Estados-nación se sientan parte? Bueno, en una alianza público-privada. Esa alianza, donde se le da una injerencia directa a las fundaciones y a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? El tercer sector. Se llama alianzas para lograr estos objetivos. Ahí es donde ingresa justamente fundaciones como, bueno, todo lo que es la línea Rockefeller, todo lo que es Bill y Melinda Gates, bueno, los Soros y demás, ingresan a partir de ahí a cooptar los recursos de los estados, porque esta agenda se sostiene con apoyo y donación directa de los estados. O sea, estos estados que han formado parte, que han firmado esta agenda, recordemos, estamos hablando de 193 países, la agenda existe por los 193 países. O sea, la agenda es una invención a partir de un acuerdo supranacional donde la cara visible son las Naciones Unidas, pero las que apoyan económicamente, financieramente esta agenda, esta implementación, son los propios países. Entonces, hay un empobrecimiento y una pauperización de la condición existencial de la política, el enfrentamiento en la sociedad civil y de las arcas nacionales, porque hay que implementar programas económicos que salen y emanan de esta agenda. Entonces, la línea económica de un país se traza a partir de esta agenda. Estamos viendo cómo estas entidades, vamos a llamarlo, se quieren hacer con el control total, ¿no? de la sociedad. Lo hemos visto en este último año con el tema del bicho. Entonces vemos aquí unos puntos, por ejemplo, que podríamos calificar, por ejemplo, esto de igualdad de género. No sé si quieres comentar algo, pero es bastante claro. Yo diría que en este canal al menos ya sabemos, ¿no? Por dónde van los tiros. Vemos que desde hace tiempo ya, yo recuerdo que en 2012 ya hice algunos vídeos sobre este tema que tuve que borrar por precaución, pero ya en ese entonces, hace 10 años casi, me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es que estaban promoviendo un estilo de vida y unas ideologías que hoy en día están promoviendo mucho más todavía, pero hace 10 años ya podíamos percatarnos de lo que estaba sucediendo. Pero claro, está claro que están desarrollando unas ideologías y unas ideologías que también te diría que van en contra de las escrituras. Y no ya solo de cristianismo, de los judaísmo, es que de cualquier religión realmente. Si leemos las Sagradas Escrituras, este tipo de ideologías es lo contrario a eso, ¿no? Y quieren implementar eso. Bajo, de nuevo, palabras bonitas como inclusión, igualdad, no sé, tolerancia, ¿no? No sé si quieres comentar sobre esto. Sí, bueno, a ver, si nosotros tenemos que ver un poquito la antesala, ya recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial, y especialmente a partir de la Revolución del 68, arranca una especie de modelo de pensamiento único que está forjado y basado en la posmodernidad. Entonces, cuando trazamos esa idea, encontramos al género como una construcción social. Y ahí quiero leerles textualmente la definición de Judith Butler en su libro Deshacer el género, ya estamos hablando del año 2006, dice que el género es una construcción cultural. Y fijemos esto porque entendamos enmarcado en qué estamos hoy enarbolando esta batalla. Por eso hablamos de una batalla cultural. El género no es en realidad el resultado causal del sexo, va a decir, ni siquiera de algo fijo, sino que el género es una especie de teoría, es una construcción independiente del sexo. El género viene a ser una especie de artificio libre de atadura,
En consecuencia, hombre y masculino pueden significar cuerpo femenino. O sea, repito, hombre y masculino puede ser un cuerpo femenino. Y mujer y femenino pueden ser un cuerpo masculino. O sea, estamos ya en un estándar donde lo natural, lo biológico, lo dado desde la naturaleza, se ha desdibujado. Ya no existe algo tan básico como el hombre y la mujer. Lo que subyace detrás de todo esto, por eso estamos hablando de la batalla cultural, en realidad sí tenemos que ver en el tiempo por qué se ha montado todo este andamiaje en pos de instalar la ideología de género. Lo que en realidad a ellos les interesa es controlar lo que es la reproducción humana, o sea, controlar lo que es, hay un control poblacional que está vinculado con, ellos van a decir que la reproducción sexual es un derecho humano, fíjense cómo lo venden, un derecho humano. Entonces, el aborto también es un derecho humano, la eutanasia es un derecho humano, la sedación terminal, el suicidio asistido, ¿no? Porque vamos a hablar de la famosa muerte dulce, ¿no? El derecho a morir bien, porque también existe el derecho como si quiero nacer o no, y el derecho a morir bien, ¿no? Es toda esta famosa cultura de la muerte que va de la mano con la ideología de género y que subyace bajo esta gran categoría de el control social, el control poblacional, los resórtenes de cómo tengo que controlar el nivel de crecimiento, la tasa de natalidad, está vinculado a esta idea de cómo hago para hacerme de los recursos, yo que formo parte de la élite transnacional, y monitorear a aquellos países que me interesa el nivel de recursos naturales que tiene, la capacidad productiva que tiene, y no me interesa la gente. Entonces, en este plan de despoblación, porque en realidad los que estamos de más somos nosotros, sobra el ser humano es el culpable del calentamiento global. El ser humano es el culpable de las desigualdades sociales. Sí. El ser humano es el culpable de la pobreza. Entonces, de todo. Lo hemos visto con lo del bicho también, que nos echaban la culpa de no ser responsables acatando las restricciones, ¿no? Siempre somos los culpables de todo, y es muy curioso cómo juegan con la psicología. Podríamos decir que una relación de abusador-maltratado, realmente es así, que te hacen ser culpable, ¿no? Te intentan hacer sentirte culpable en todo momento. Exactamente. Ahora, bajo esta concepción van a entender, ahí nace el feminismo. El feminismo va a entender que la familia es un instrumento de opresión de la mujer. O sea, volvemos a lo mismo, se ataca a la familia, se ataca a la reproducción, ellos te lo van a vender como derecho a la planificación familiar, derecho a la reproducción sexual, que yo puedo elegir cómo, cuándo, si nace tal o cual criatura. Entonces, se llenan la boca hablando de los derechos de la mujer, se llenan la boca hablando de los derechos de la persona que quiere terminar y poner fin a sus días, porque está en una situación terminal, cuando en realidad no se ve la otra lista de quién defiende los derechos del por nacer, por ejemplo, ¿no? Que es un sujeto de derechos, por supuesto, y hay vida desde la concepción. Entonces, bajo esta mecánica está la idea malthusiana. Vamos a 1798, vamos a ese famoso escrito que hizo sobre el tema del control poblacional. Los recursos naturales son fijos y las necesidades son ilimitadas, ¿no? Es un principio de la economía. Entonces, cuando no existe la capacidad suficiente desde la economía para poder distribuir equitativamente todos los recursos y la generación de riqueza y los recursos naturales son fijos, bueno, la única manera y el resorte que hay que achicar, va a decir Bill Gates, es la población. Bill Gates va a decir, sobran los seres humanos. Por eso arranca toda esta famosa negociado con el famoso evento 201. ¿Por qué hablamos de una planificación? ¿Por qué llegamos hasta donde llegamos? Porque esto ya se viene gestando con el tiempo. Y las alianzas entre Bill Gates y Fauci arrancan ya en el año 2000, donde le pide desesperadamente Bill Gates asociarse a Fauci, casi le ofrece dinero y lo lleva a su casa para decirle, quiero que te asocies y yo a cambio te doy el ingreso de tus industrias en África, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza esta connivencia donde lo que se ve es un negociado, literalmente es un negociado, pero todos están en el mismo club. El club tiene que ver con ponerle fin a la existencia humana, ¿no? A controlar la población, ¿no? Entonces, los viejos sobran, las personas de mayor edad sobran, los minusválidos sobran, la gente pobre, la gente que está en niveles de indigencia sobra, las personas que no tienen capacidad de generar niveles de riqueza están del otro lado. Y ahora después más adelante vamos a analizar por qué hoy España está siendo el hijo feliz
de esta agenda y por qué está yendo un paso más todavía para volver a reincorporar a la población pasiva hacia la esfera de la activa, ¿no? Yo creo que para ellos también sobran la gente con valores tradicionales, ¿no? Hay todo un entramado de falacias, porque estas ideologías están llenas de falacias, todas, ¿no? Y la gente que las defiende sueles ver que no tiene argumentos. Siempre utilizan el tema emocional. Es algo emocional realmente. Lo estamos viendo también con el tema de, bueno, que quieren introducir la carne sintética, ¿no? La carne sintética, esto es una de las agendas de Bill Gates. ¿Tenemos algo que pueda relacionarse con la carne sintética? Seguramente sí. Bueno, aquí dice salud y bienestar, producción y consumo responsables. Yo diría que va por ahí el tema. Porque esto te lo venden, la carne sintética, te lo venden como algo que es bueno para el medio ambiente, porque dicen que las vacas y la producción de carne contamina mucho, usa muchos recursos, mucho espacio natural, que si las vacas producen metano, bueno, toda una serie de cosas. Todo va encaminado a incluso controlar nuestra dieta, que ya no va a ser natural y va a ser con carne sintética, que yo sinceramente viendo a Bill Gates, yo no me fiaría para nada, ¿no? de él en cuanto a dieta. Acá hay todo un negociado, está vinculado con los alimentos transgénicos, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué Bill Gates está manejando todo lo que es Microsoft, Gavi, con lo que es vacunas y alimentos transgénicos? O sea, fíjate que todos los nichos los cubre. Telecomunicaciones, sí. Todo lo que es, bueno, la salida supuestamente a este túnel negro en el cual está sumisa toda la humanidad completa, y la alimentación. O sea, todos los nichos están enarbolados en las famosas impresoras 3D, ¿no? Porque ahora viene una filosofía bajo el cual consumir carne, digamos, animal, contamina, ¿no? Entonces hay que bajar sí, los sí, estaban, creo que era en Israel, estaban ya fabricando carne con impresoras 3D, la carne sintética, ciudades y comunidades sostenibles, que veremos, sí. Claro, lo que quieren es acabar realmente con el transporte privado, es decir, que tú tengas un coche y te puedas mover libremente, y quieren introducir que todo sea controlado realmente por un eje centralizado, es decir, el transporte público sostenible, como dicen ellos, y que al final pues vas a depender de si ellos quieren que viajes o no. Fíjate que hoy en día, si no llevas el bozal puesto, por ejemplo, no puedes entrar en el transporte público, no lo puedes usar. Pueden meter, si quieren, lo del pasaporte COVID, que si no tienes el pinchazo o un PCR negativo no vas a poder viajar o tomar el avión. Hay compañías que ya lo están implementando. Y al final lo que quieren es eso, es controlar ellos también el sector del transporte. Ahí quiero hacer una pausa. Seguramente, Oliver, lo habrás anunciado en tu canal. En este año, el año 2021, fue declarado el año del ferrocarril europeo, ¿sí? Suecia lo que hizo fue restablecer una ruta internacional. El objetivo es llegar a la neutralidad de carbono para el año 2050. O sea que literalmente se está declarando el fin de los aviones, ya no se va a poder viajar, solamente el ferrocarril. Y en el caso de Gran Bretaña, se estuvo trabajando en una inversión de 150 millones en trenes cama entre Londres y Escocia. Sí, esto lo mencioné en un vídeo, los trenes cama, que es una cosa que ya existía hace unas décadas y que ahora pues quieren volver a introducir, ¿no? Por el tema de que es sostenible, etcétera. Y bajo el límite, esto cuando recién hablamos de ciudades circulares, bueno, lo circular tiene que ver con que todo termina de alguna manera bajo la noción de sustentabilidad, de desarrollo productivo sostenible. Significa que no tiene que comprometer el desarrollo de generaciones futuras, vale decir que tiene que ser no contaminante. O sea, llegar a la famosa huella de carbono, ¿sí? Huella de carbono totalmente impoluta. Hoy es muy difícil hablar que cualquier tipo de actividad productiva no genere una reacción directa sobre un impacto sobre el ambiente. O sea, de hecho, para realizar cualquier actividad productiva existe un informe de impacto ambiental. Ahora bien, cuando los estándares ambientales son tan altos, se transforman en una especie de barras pararancelarias a la hora de querer entablar una relación bilateral, una relación regional de comercio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con el Pacto Verde Europeo, por ejemplo, ¿no? Que es el famoso, lo que fue el Acuerdo de París? Establece límites respecto a las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Las emisiones justamente de GEI, que son los gases de efecto invernadero y demás. O sea, ¿cuáles son los compromisos que van a adoptar cada uno de los países para llegar de aquí al 2030 a reducir esa huella de carbono ambiental, ¿no? El problema es cuáles son las exigencias para la actividad productiva para esa reconversión, y ahí está vinculado con las energías renovables. Por eso Donald Trump
lo que estableció en su gobierno fue un límite. Bueno, primero se fue el Acuerdo de París. O sea, Donald Trump dijo, bueno, este es mi límite, lo que quiero es desarrollar mi industria, obviamente con respeto del ambiente, pero no que el ambiente se coloca en un estadio superior. Porque cuando se coloca en un estándar superior al resto de las economías productivas, ahí hay una colisión. ¿Qué es lo que sucede? Hoy hay una colisión entre la actividad productiva y el cuidado del ambiente, porque si no ya hay una militancia del ambientalismo agresivo, o léase Greta Thunberg con toda la línea de financiamiento. ¿Me explico? O sea, así como existe el feminismo radicalizado, existe el ambientalismo radicalizado. Sí, es una religión, podríamos decir que es una religión. O sea, Greta Thunberg no es científica realmente, es una persona religiosa del clima, ¿no? La religión del cambio climático. Lo vimos el otro día con el tema del Bitcoin, que lo comenté en un vídeo. Parecía que iba todo en alza y tal, llegó a $60.000 y de repente Elon Musk pone un tuit que dice que Tesla dejará de aceptar bitcoins para comprar coches Tesla porque no es ambientalmente sostenible ahora mismo minar bitcoins. Dice que es malo para el medio ambiente y tal. O sea, con la excusa del cambio climático, pues hizo esa caída, ¿no? O ayudó bastante a que cayera casi a la mitad el bitcoin. O sea, que estamos viendo que lo que no sea ambientalmente sostenible, lo que es la élite no va a permitir que florezca, ¿no? Que siga existiendo. Bueno, ahí quiero leer una frase de Klaus Schwab, que dice, un aspecto positivo de la pandemia es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida, con gran rapidez. Los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la atención sanitaria y otros trabajadores esenciales y grupos de población vulnerables como los ancianos. Es tremenda esa frase. La noción de que introducimos la capacidad de sensibilidad y de sacrificio, que la gente tiene una voluntad para construir una sociedad mejor y tenemos que aprovecharla. Por eso ellos en realidad, con este macabro escenario que en realidad estuvo bien tejido ya del año 2019, ¿cómo arranca? Arranca una especie de pie de acelerador con el gran reseteo. O sea, lo que iba en realidad a comenzar a introducirse quizás el año entrante ya empezó desde ahora, ya se está trabajando desde ahora ese famoso gran reinicio. Y cuando hablamos de gran reinicio, no solamente es económico, sino un gran reinicio social, por eso se habla de una reingeniería social, ¿no? Bueno, hablamos de una nueva humanidad, una nueva religión, una nueva normalidad, una nueva sociedad, y Davos, este foro de Davos, que parecería algo totalmente inofensivo, no. Está exponiendo una agenda, ¿no? Que va a decir, bueno, a partir de 2021 va a modificarse absolutamente todo. Los viajes en avión se van a reducir a más de la mitad, los aviones se están contaminando, se va a volver a otro tipo de prácticas, es maravilloso volver a hacer viajes en trenes nocturnos, o sea, como sucedía en la década de los 80, o sea, lejos de ser una evolución, todo lo que es derechos adquiridos, conquistas sociales, hoy estamos en un plano involutivo. O sea, hay un plano regresivo, ¿no? de lo que son las conquistas y el stato di benessere, ¿no? El estado de bienestar, no solamente ha fracasado, sino que ahora hay que robustecerlo más. ¿Cómo se robustece ese estado de bienestar para garantizar los estándares mínimos, va a decir España y el resto de los países? Dándole más poder a, digamos, justamente el sector político. Ese sector político no es independiente de una agenda transnacional, por el contrario, es ejecutor de esa agenda, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza todo este programa de capitalismo inclusivo, o capitalismo entre partes, que lo lleva a cabo Davos. O sea, ¿qué significa? Donde todas las empresas y todas las personas, incluidas las tecnológicas, digamos, tomen conciencia de esta realidad y tengan que devolver, de alguna manera, ese plus o esa ganancia económica y tengan que ser parte, no solamente con un beneficio y una renta privada, sino que hay una especie de hacer público lo privado, ¿no? O sea, volcar de alguna manera hacia la sociedad. Por eso ya no existe más la noción de propietario. Hoy no estamos hablando de propiedad privada, sino propiedad pública, ¿no? Sí, eso es otra de las cuestiones. Exacto, ¿no? Es una de las cosas que quieren. De hecho, tienen un artículo en la página oficial del Foro Económico Mundial donde dicen directamente que no vas a tener nada en propiedad, no vas a poseer nada y serás feliz de esa manera. Dejó muchos comentarios negativos, generó mucho odio ese artículo, como es obvio, y tuvieron que, digamos, rectificar un poco y cambiar el título de ese artículo, pero bueno, evidentemente queda todo grabado, ¿no? Queda capturado. Esta religión, porque es una religión al final lo que ellos quieren implementar, todas estas ideologías disfrazadas de palabras bonitas, incluso vemos el ojo que todo lo ve,
simbolismo descarado, ¿no? Acción por el clima con el ojo. Quería comentar también el tema de España 2050, ¿no? Claro, tenemos la Agenda 2030, pero el otro día salió el presidente Pedro Sánchez hablando sobre esto de España 2050, ¿no? Si quieres comentar un poco sobre esto, tiene relación con la Agenda 2030 porque vemos que se parecen mucho a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Pedro Sánchez en realidad hoy es una especie de vocero directo Sí, de este nuevo orden mundial totalmente total. implantado, totalitario y comunista, porque es un avance Sí, directo. Recordemos que en Davos, ¿quién fue el anfitrión? ¿Quién fue el príncipe? Todo esto, el rey absoluto. Bueno, China, ¿no? Con el PSG a la cabeza. Por eso digo, hay una implantación totalmente comunista a nivel planetaria. Bueno, entonces Pedro Sánchez va a decir un par de, digamos, de enunciados en torno al cual a España, por qué es un país privilegiado, por qué es un país desarrollado y por qué tenemos que seguir haciendo sacrificios y requerimos una especie de reconversión. Él va a tener un objetivo máximo y el objetivo máximo está vinculado con cómo integrar la UE8, o sea, la Unión Europea compuesta justamente por los países que están con mayores niveles de satisfacción, de aspiración a llegar. Estamos hablando de Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia. Entonces, si España quiere llegar y tiene esa aspiración, tiene que hacer, para llegar a converger, tiene que llegar a hacer una especie de rectificación de rumbo, va a decir. Y empieza un nuevo concepto, que ahí quiero hablarlo, que está vinculado con el envejecimiento activo. Y esto es muy fuerte lo que estamos hablando. ¿Qué significa? Que hoy, con este programa España 2050, se quiere invitar a que las personas que tengan más de 74 años vuelvan a trabajar. O sea, personas que tengan 74 o 76 años vuelvan a la actividad laboral. Hoy, entre los 65 y 74 años, solamente el 5% trabaja en España. Entre los 65 y 74. Se ¿Y quiere eso llegar, por qué sería? ¿Por qué crees que quieren hacer eso? se quiere llegar, bueno, por eso, se quiere llegar que para el 2050 el objetivo es que el 11% de los que tienen entre 65 y 74 años vuelvan a trabajar, porque se quiere disminuir la carga que representa para el sistema de seguridad social la población pasiva. O sea, los adultos mayores son una carga, Sí, son una carga económica para el Estado. Entonces, ¿qué se les dice? Como hay que robustecer el estado de bienestar y como los niveles de avance de la salud están cada vez mejor, ustedes están cada vez más jóvenes, vuelvan a laburar. O sea, te lo traduzco así, Oliver, para que sí, entendamos. sí, sí. Entonces, vuelven a trabajar gente que tiene 76 años, ya no son una carga para el Estado. Ahora, se va a implementar un impuesto sobre la sucesión y sobre la donación. Con esa parte y ese tributo, se va a generar una especie de recurso para los jóvenes, para que puedan comprar su vivienda y hacer una especie de inversión. O sea que la cultura de el esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad y la dignidad desaparecen, porque hay un pago doble. Vos en vida, o sea, tu abuelo en vida estuvo pagando todos los impuestos, sosteniendo la vivienda, y después cuando parte, se genera un impuesto que se le da a un sector más joven para que pueda realizar parte de su vida y que no forma ni parte de la familia. O sea, va en contra de lo que es el derecho sucesorio. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Se lo hace parte, digamos, activo a través de este impuesto en desmedro, digamos, de toda la cultura del esfuerzo que hizo esa persona y se adosa un tercero que no tiene nada que ver con esa realidad familiar para generar una especie de equilibrio en este pie de desigualdad. Entonces hay una distribución de la renta entre todos los ciudadanos. El concepto se llama herencia pública universal. Por eso estamos hablando del fin de la propiedad privada. Claro, y además les interesa también la paga universal, que es lo que han querido introducir con el bicho, porque la Sí, gente no ha podido trabajar, la gente se ha arruinado con sus negocios locales y el gobierno les está dando esa paguita mensual, esa sí. compensación para que puedan sobrevivir. Al gobierno no le gustan los autónomos, la gente que se busca la vida, sobre todo en España, por su cuenta, se monta negocios y les va bien, no le gusta, por eso en España estamos fulminados a impuestos y a cargas. Es parte del plan, ¿no? Tenernos con una paga única, una paga que servirá simplemente para sobrevivir y tenernos distraídos con tonterías, ¿no? Con entretenimiento en la red. Ese es uno, creo que, Exactamente. de los objetivos. Va a decir Sánchez, a ver, en España estamos recaudando el 35% de lo que generamos de PBI.
O sea, lo que recauda a nivel fiscal es de toda la riqueza el 35%. Entonces dice Sánchez, no, nosotros estamos atrás. Tenemos que llegar a lo que la media de la Unión Europea hace. ¿Cuánto recauda la media? El 41%. O sea, lo que quiere Sánchez es llegar del 35 pasar al 43, porque él va a decir, nosotros llegamos a este nivel de ser España con orgullo gracias al estado de bienestar. ¿Y qué tenemos que hacer? Va a decir Sánchez, robustecer el estado de bienestar. O sea, te siguen succionando impuesto a la herencia, a las sucesiones, sí, a las donaciones, envejecimiento activo, mandan a la gente de 76 años de trabajar. A la gente joven, con eso que le sacan el ingreso y la generación de riqueza, la gente tiene muchas propiedades, pasa a la gente que no tuvo igualdad de desarrollo. Fíjate que han anunciado en España que van a subir la cuota de autónomos para la mayoría de autónomos. O sea, solo van a salir beneficiados los que no cobran prácticamente nada, como autónomos. Los demás, los que cobren ya un sueldo normal mensual y para arriba, van a pagar más de impuestos. Ahora, en realidad, te digo, ¿sabés cuál es el trajecito que se ponen? El trajecito que se pone se llama igualdad de oportunidades. O sea, es la posibilidad de que todas las personas alcancen determinado estándar de nivel educativo, ocupacional y de ingresos, independientemente de la posición socioeconómica. Exactamente. Entonces, mira, fíjate lo que yo te digo, mira, acá tenés la base. Acá tenés la base de los que no pueden subir. Y acá están los que están. ¿Sabes lo que hacen? Castigan a los de acá. Sí. Hay un achatamiento. ¿Sabés lo que hace la gente? Totalmente de acuerdo. ¿Sabés lo que hace la gente arriba? Se toma el buque. Y después me decís que faltan inversiones en el país. Después me decís que España vive del turismo y encima lo cerraron, los atrinchenaron. Sí. Hoy está totalmente confinada. Sí, destruyeron el turismo. Y es totalmente cierto eso que dices. Creo que están atacando a los que más tienen y sobre todo a la gente que tiene sus propios negocios. No le gusta la élite, la gente independiente con dinero, que pueden hacer lo que quieran, prefieren tener a esclavos, sinceramente hablando, con una paguita mensual y ya está, ¿no? Pero bueno, sí, la gente se da cuenta de eso, ¿no? De las políticas que están introduciendo. Exactamente, bueno, por eso cuando hablamos de la renta básica universal, nosotros arrancamos la charla hablando de la pauperización. ¿Cuál es el programa y el diseño? Dijimos, empezamos con Malthus. Hablamos de por qué sobra la población. ¿Por qué sobran aquellas personas que, en términos económicos, implican una situación totalmente pasiva? Entonces, ¿cómo hacer para erradicar este nicho para ellos infeccioso, reduciendo los resortes que hoy sobran? Y hoy sobra la persona que no genera recursos, los marginados, los pobres, bueno. Lamentablemente se llena la boca hablando este tipo de discurso como si fuera una especie de situación paternalista. Efectivamente, intentan ponernos al mismo nivel, es decir, a la gente que se esfuerza, quiere tener su negocio y quiere progresar en la vida, construir cosas, nos quieren, digamos, igualar con los que no quieren hacer nada, ¿no? Y también lo están haciendo con el tema de la mujer, esto va con lo del feminismo, diciendo que los puestos de poder hay un porcentaje menor de mujeres que de hombres en puestos de poder en las grandes empresas, etc. Y lo ponen como algo malo, como que debería ser 50-50. Y eso es que no tiene sentido, es una falacia lógica, porque esto es meritocracia pura, o sea, o preferencia. Exacto. En el tema de la mujer, por ejemplo, las mujeres igual prefieren tener otro tipo de trabajos y por eso hay más hombres, que no es nada malo. O igual es que a los hombres se les da mejor cierto tipo de trabajos, a las mujeres se les da mejor otros. No es nada malo, no tiene por qué ser 50-50. Eso no tiene sentido. Bueno, ahí quiero leerte una frase textual del presidente acá en Argentina que dijo lo siguiente, textual. Quiero proponerles que convirtamos la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y en una política de la sociedad, ¿no? Vamos a hacerlo con la intolerancia de esta violencia. Bueno, y ahí empieza todo lo que es el ministerio, que un ministerio se llama Mujeres, Géneros y Diversidad. A ver, te cuento que acá en Argentina hay un cupo trans. O sea, esto, así como te lo digo, vos ves en el sector público, todos acá somos respetuosos de las personas, pero estoy diciendo una cosa que vos te lo ganes por mérito, te hiciste una carrera, todo, y otra cosa que soy cupo, entonces hagamos un cupo para, no sé, para una persona que tiene una maestría, que tiene un doctorado, una persona, hagamos cupo para todo. Funcionará peor por esa métrica forzada, porque la gente mejor cualificada va a ser sustituida por otros menos favorecidos que están siendo impuestos simplemente por un tema de ideología, no por meritocracia, ¿no? Exactamente, bueno, hay una especie de darwinismo social. Un par de años antes, Oliver, vos agarrás un diario, están buscando un puesto de trabajo por un lugar calificado, ¿y qué se pide? Requisitos,
expertise en, no sé, diseño, innovación, manejo, no sé si piden, por ejemplo, un farmacéutico, un químico, es un saber técnico puntual. Ya hoy por hoy los saberes técnicos, la expertise, la profesionalización pasa ni siquiera ni en un segundo plano, ya ni un tercer plano, porque es tu orientación sexual. Se puede ver que están intentando promocionar este tipo de colectivos, ¿no? Por encima de la gente más cualificada. Todo se define en esta aspiración totalitaria, la implantación de este nuevo orden mundial, y ahora vamos un poquito a los tiempos actuales que estamos viviendo, cruzados con la verdad y la palabra de Dios, que estamos viendo en tiempos finales. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, Gretel, pero esto se puede cambiar, se puede salvar. Existe una noción que está vinculada con la resistencia, que es la capacidad que tenemos nosotros, quizás no sé si de frenarlo, pero por lo menos de resistir y no permitir que esa avalancha minoritaria avasalle a la gran mayoría y acalle a la mayoría, ¿no? Porque hay una implantación de obligatoriedad con este relato, porque hay un relato enmarcado. Pero si vamos a la Biblia, estamos en tiempos finales, que son los anteriores a lo que es la gran tribulación, y prácticamente tiempos en vista de lo que es el arrebato, donde si vemos las profecías que están en el libro de Daniel, que es uno de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, donde lo que hizo fue arrojar luz, una visión que tuvo, un sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey en ese momento, sobre una gran estatua, que la estatua se componía todo lo que es la cabeza, el pecho, los brazos, el vientre, muslos, piernas, de diferentes estadios históricos, ¿no?, de la humanidad. Entonces la cabeza representaba el imperio babilónico, que era de oro, justamente que era él mismo, el reinado de Nabucodonosor, que fue del 105 al 539 a.C. Después va a venir en lo que es el pecho y los brazos, que es el imperio medo-persa, porque se divide, ahí hay una división de lo que fue Babilonia, que dura 208 años, de 539 al 331 a.C., luego de bronce, que es el imperio griego, el vientre y los muslos, luego el de hierro, que son las piernas, que es el imperio romano, del 168 al 476, y hoy estamos en el último. Hoy estamos en la confluencia de lo que es los pies, hierro y barro, que es la Roma dividida. La Roma dividida hoy, bueno, va a ser la manifestación del anticristo, ¿no? Y esto que parece muy apocalíptico se está cumpliendo esa profecía. Estamos en el último estadio de la visión que tuvo Nabucodonosor, que fue revelada por Daniel, que va del 476 después de Cristo hasta la segunda venida, ¿no? Y ahí dice que se va a venir a implantar un gobierno único, supranacional, que es el nuevo orden mundial, donde, bueno, esto está en varios libros, que hoy por hoy, si lo tenemos que traducir en una palabra, es sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas que hoy, bajo este paraguas de la religión mundial, del diálogo interreligioso, de la paz, de la tolerancia, del respeto, de la igualdad de oportunidades y de que todos somos hermanos, es la encíclica Fratelli Tutti. O sea, hoy Bergoglio está pivoteando como una especie de profeta, que esto está también en el Apocalipsis, una especie de profeta que vaticina la manifestación del anticristo. Quería mencionar que no hay nada nuevo bajo el sol, la historia se repite. Vemos que en Génesis vemos a Nimrod, el primer rey de la tierra, después del diluvio, y ya se estableció un nuevo orden mundial en esa Babilonia, ¿no? Porque había una sola lengua y construyeron la Torre de Babel, que querían llegar al cielo y superar a Dios, y bueno, una historia muy interesante, y Dios lo impidió, no le gustó que se juntara todo el mundo en un solo pueblo. De hecho, las palabras que utiliza es ¿quién va a pararlos ahora? ¿No? Se han juntado con una sola lengua, un solo pueblo. ¿Quién puede pararlos ahora? ¿No? Entonces Dios decidió, según dice Génesis, esparcirlos por todo el mundo, ¿no? En diferentes sitios de la tierra, con diferentes lenguas. Y ahora volvemos a eso, ¿no? Quieren establecer ese nuevo orden mundial y lo estamos viendo efectivamente, como dices, con esto de las Naciones Unidas, este tipo de agendas, ¿no? La verdad que es increíble lo que estamos viendo. Podrían ser los últimos momentos de esta civilización, que todas las grandes civilizaciones caen al final, ya lo vimos con Roma, Babilonia, y la que estamos viviendo ahora, en algún momento va a tener que caer, ¿no? Sí, vos sabés que cuando estabas hablando, Oliver, me acordaba de lo que fue la sociedad prediluviana, o sea, antes del diluvio de Noé. Vos fíjate que había un caos y un desorden, a nivel moral, porque acá lo que se han roto son parámetros de convivencia, o sea, algo que para nosotros eran estándares inamovibles. Estándares que están vinculados con las buenas costumbres, los pactos que fueron de alguna manera pasados de generación en generación, que tienen que ver con tu sistema de creencia, tu idiosincrasia, los valores, la fe. Bueno, al final lo que se valoró, o sea, lo que Dios valoró en ese
antes del diluvio, en esa época antediluviana, fue que se alejaron de Dios realmente, ¿no? Que se alejaron de esas tradiciones, de esos valores, de esas normas, y es lo que estamos viendo hoy en día. Es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Bueno, ahí quiero leerte una frase textual para que veas que esto no es algo que estamos hablando entre nosotros, sino que esto está escrito por el arzobispo Carlo María Viganò. Esto fue el 18 de diciembre de 2020, y él menciona: el objetivo es el siguiente: destruir a las naciones desde dentro, por medio del Estado profundo y de la Iglesia de Cristo, con la Iglesia profunda, a fin de instaurar el reinado del anticristo con la ayuda del falso profeta. Esto que estamos hablando es tremendo. Bueno, Gretel, un placer tenerte aquí en el canal. Ha sido una charla muy amena. Me ha gustado mucho, hemos tratado temas muy interesantes. Y si quieres decir unas últimas palabras para la gente. Bueno, decirle simplemente que la verdad sale a la luz, simplemente que no todo está perdido, que la última batalla o guerra que se termina de perder es la que no se empieza a librar. Así que estamos en una batalla cultural y espiritual. Así que, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que sigamos resistiendo firmemente, convencidos y también contagiando a aquellos que todavía no han despertado de este gran sueño profundo que es una realidad diaria, ¿no? Bueno, geniales palabras, sin duda. Bueno, amigos, espero que os haya gustado la charla. La podéis seguir en sus redes sociales, Gretel Ledo. Y desde aquí me despido.